Los seres humanos se deben adaptar a las distintas condiciones ambientales, abundantes lluvias, fríos extremos, sequías, temperaturas muy elevadas, entre muchas otras. La prioridad es la supervivencia. Y esta capacidad se transmite de generación en generación. Esto permite al ingenio y la inteligencia dar soluciones a los problemas presentados por el entorno que se habita. Pues al principio como que no le veíamos así, que dijimos que como nosotros nunca habíamos escuchado ni nada, entonces dijimos que, que de pronto no funcionaba eso, y nosotros comenzamos con 30 semillas. Y ahorita tenemos esto como 350, 370 semillas. Pero al principio como que no nos parecía que fuera a funcionar. El nopal, aparte de ser una planta extraordinaria, es un cactus. Es un cactus y eso nos dice todo lo que podemos esperar de esta planta. Porque lógicamente cuando tú hablas de cactus siempre lo relacionas con suelos áridos, con poca agua, con intensidad de sol. Entonces eso te dice por qué tiene las ventajas que tiene el cultivo de nopal aquí en este sitio. Ya después doña Patricia nos fue enseñando que servía para el consumo, ya que para los animales, y nosotros comenzamos a echar a los animales y eso sí, los animales comen y es una ayuda porque aquí como no tenemos poca agua, entonces con eso le echamos el nopal y entonces los animales ya no consumen tanta agua porque como el nopal trae mucha agua y eso, entonces no. Y para nuestro consumo también. En mi casa no compramos jabón, nosotros los hacemos para el consumo. Las variedades de nopal son muchísimas. Tenemos más de 300 variedades de nopal. El nopal que la fundación decidió cultivar aquí en Los Santos es una variedad que se llama higo de Castilla. ¿Por qué escogimos esa variedad? Pues porque es una variedad doble propósito. Entonces es una variedad que tiene como penca, tiene un sabor muy rico y da muy buena cantidad de biomasa. Pero si nosotros decidimos en algún momento abrir los cultivos y sembrar hacia fruto, igualmente vamos a tener un muy buen fruto, un fruto tipo exportación. Porque tú sabes que una de las condiciones que debe cumplir el fruto es que sea resistente al transporte, para que así pueda ser comercial. Entonces esta planta tiene todo eso. Pero variedades de nopal, como te digo, son muchísimas, se las hay con espinas, sin espinas, y esta también tiene la ventaja de que es una variedad sin espinas, más en la parte baja del municipio donde tiene mayor cantidad de sol que aquí. Aquí a veces empieza a presentar cierta cantidad de espinas, pero abajo es prácticamente sin espinas. Es una planta que se cultiva o se presenta desde Centroamérica hasta Chile. ¿Qué diferencia hay? ¿O por qué en unos países se siente más como, digamos, se conoce más? Simplemente porque, por ejemplo, en el caso de México es algo cultural. La tienen desde su bandera, desde su escudo en adelante. En cambio, para nosotros, por ejemplo, ya es una planta en la que nunca habíamos reparado. Estaba ahí, estaba ahí. Yo he hecho seguimiento de plantas aquí en el municipio y hay plantas de más de 60 años. Entonces, eso te dice a ti cómo pertenece esa planta al entorno. Casi siempre incluso les pregunta a uno, ¿de dónde sacó usted esta planta? Y te dicen por lo general, de tierra caliente o la traje de lo caliente. Eso significa que la trajeron del cañón. Entonces, eso te dice qué tan nuestra es. Pero realmente nosotros no hemos sabido ni valorarlo, ni explotarlo en la forma que pudiéramos hacerlo, porque otros países como México y Chile nos llevan
años, años de adelanto en cuanto a investigación de lo que están haciendo con el nopal en la parte industrial, en la parte de alimentación, en la parte de industria, de agroindustria en general. Entonces es una planta con muchísimo potencial realmente. Yo empecé gracias a la fundación de Doña Patricia, que vino y nos promocionó para que sembráramos el nopal. Y empezamos hace 4 años larguitos con ella. Pues ella nos dijo que era bueno para exportarlo y para la nutrición de los animales. Por mi parte ha sido de mucha ayuda porque cuando uno vende, pues lo saca uno también de alguna necesidad que uno tiene. Ya uno no depende solo del marido o del esposo que uno tiene, sino que ya uno tiene algo extra ahí para uno cuando uno necesita. El clima ideal es un clima caliente, es sembrarlo a plena exposición solar. El nopal no quiere nada de exceso de humedad, entonces tú no debes sembrarlo en suelos arcillosos, sino suelos arenosos, suelos bien drenados, y en general, entre más sol le dé, mejor condición presenta. Por ejemplo, aquí en la mesa tú ves que las pencas viejas se ven bastante manchadas y todo eso se debe al exceso de humedad que hay aquí siempre. Aquí hay mucha humedad ambiental, entonces hace que genere hongos y ataquen ciertos hongos y todo y manchan la penca, lo que no ocurre en la parte baja. El cultivo del nopal es un cultivo completamente atípico, porque a ti normalmente te dicen que hagas las siembras como tan pronto se presentan las primeras lluvias. Con el nopal es todo lo contrario. Con el nopal tú cortas la semilla, que es una de las raquetas de la planta, ya en un grado óptimo de madurez, o sea, cuando ya haya alcanzado su máxima madurez, y después de que la cortas, tú la tienes que dejar sufrir. O sea, tienes que colocarla en unas situaciones de estrés para que la penca sienta que va a morir, y lógicamente eso hace que ella acumule todas sus reservas y todo. Tan pronto la colocas tú en el suelo, tan pronto la siembras, entonces lógicamente emite raíces con muchísima velocidad. Eso lleva a que en 15 días tú puedas tener raíces de 25 centímetros. Y lógicamente eso permite que la planta pueda defenderse ya en condiciones de sequía y todo. Pero normalmente tú la debes sembrar en tiempo de verano. Y después de que la siembras, digamos, la profundidad para sembrarla depende de la dirección que le vayas a dar al cultivo. Si tú la vas a direccionar a verdura, a consumo de la penca, pues lógicamente las plantas no se dejan desarrollar tanto como estas. Son plantas bajitas que máximo tienen 3 pisos y lógicamente entonces no tienen que soportar tanto peso. Entonces tú entierras la penca inicial, solamente la entierras, puedes enterrarla a 1/3 del tamaño de la penca. Mientras que cuando la direccionas a fruto, pues tú la entierras la mitad, para que ella tenga más agarre en el suelo. Pero después de que la has sembrado, tú no riegas. Los riegos se viene a hacer el primer riego para los 15 días. Después de ese riego, tú sigues regando cada 15 días unos riegos que se llaman riegos de auxilio. De tal manera que si llega a lloviznar o cualquier cosa, pues tú ya no riegas, sino que empiezas nuevamente a contar los 15 días. Así hasta que llegan las primeras lluvias y ya la dejas de cuenta de ella. Primero se corta la penca que está ya hecha para sembrar, se cicatriza, se deja 15 días y después de los 15 días, en esos 15 días uno prepara la tierra para sembrarlo y lo siembra. Empecé con 15, tengo 330, creo, 330. Esta ninguna porque yo la sembré y yo no la riego. Por ahí de vez en cuando lavo, que boto el agua ahí, pero yo no la riego, casi no la riego. Es cuando llueve o así cuando yo lavo es que la riego, el resto yo no la riego. Son las orejitas que van saliendo del nopal, eso es el más tierno. Ya las más grandes son las que son hechas ya para sembrar. Esa es otra,
Digamos, otra ventaja que tiene cultivar nopal en estas zonas, porque contrario a lo que pasa con muchos cultivos, caso, digamos, de la piña, que son cultivos agotadores, que son cultivos que dejan el suelo ya sin condición ninguna, el nopal es un cultivo que ayuda a recuperar suelos, porque tú puedes partir de sembrarlo en suelos que realmente no tienen ninguna condición para otro tipo de cultivos, suelos que han sido llevados a un agotamiento completo porque han tenido un mal manejo o porque son suelos erosionados y todo, y a través del manejo del nopal tú puedes recuperar estos suelos. Otra ventaja es que el trabajo que se está haciendo con el nopal es un trabajo de agricultura orgánica. ¿Por qué? Porque así lo exige aquellos productos que esperamos sacar de él. Entonces, necesariamente ese manejo orgánico para el cultivo hace que los suelos se recuperen. Cuando hay mucha sequía le echo a los animales, pero yo no tengo animales acá, yo lo echo a los animales de mi mami. Y para el consumo también nosotros lo consumimos. Que esta penca de nopal es una penca flexible, lo que te indica a ti que no ha alcanzado su grado de madurez óptimo, ¿no? Si fuéramos a usarla como semilla. Pero para consumo es una penca de mejor calidad porque es más suave, no contiene tanta fibra que a veces molesta a las personas. Entonces, incluso en México usan las pencas más pequeñas todavía, ya de 7 centímetros las consumen. Entonces, para arreglar la penca de nopal es muy fácil porque tú cortas un sector de esta parte donde ella está agarrada a la planta, que es la parte más fibrosa, más que todo es por eso. Y le cortas también el borde, porque en el borde ella tiene una fibra de amarre que puede no ser muy grato encontrarla en el momento en que la estamos consumiendo. Entonces, cuando ya la tenemos así, pues la cortamos de tal manera que nos facilite manejarla en la mano, no tiene que ser de determinado tamaño ni nada. Y ya después la vamos a arreglar. La idea de arreglarla es quitarle estos topecitos donde ella tiene las espinas, porque pueden ser un poco bruscos al encontrarlos, ¿no? Cuando la penca tiene cierto grado de madurez, ella suelta la cutícula, como vemos ahí, y se aprecia un color muy lindo, el color natural de la penca, que es muy hermoso. Y lógicamente esto es la clorofila, que si la consumimos cruda, pues vamos a consumirla en óptima condición. Y cuando donde doña Patricia nos hace capacitaciones para enseñarnos, los niños, yo el niño que tengo, eso es esperando que yo baje a ver qué cosas le traemos. Ellos también les gusta mucho consumir en mermeladas, en tortas, en el jugo, ensaladas. A veces nos dejamos convencer más por las cuestiones comerciales y vamos a comprar en frascos la clorofila y todo, pudiéndola consumir directamente de los productos. Entonces, no es necesario despegar la cutícula y, por ejemplo, en el caso de que vamos a hacer jugo, pues menos todavía. Pero a mí, cuando son personas que no la han consumido con frecuencia, me gusta retirarle un poco la cutícula para que las personas la consuman con más facilidad y la acepten más fácilmente, es la verdad. Consumir la penca en crudo es muy valioso porque lógicamente no pierde ninguno de sus nutrientes. Consumir los alimentos crudos es lo más saludable. Y como son pencas que no han sido cultivadas con agroquímicos ni nada, pues no tienen el problema de contaminación. La idea es que la gente se anime para que vea lo fácil que es. Una penca de estas
La preparas tú, la dejas sobre la mesa al alcance tuyo y durante la mañana tú la consumes. El nopal es energético. El nopal contiene un producto muy conocido comercialmente que se llama taurina. Entonces, el nopal por eso es energizante. El nopal, por ejemplo, así como estaba la penca al principio, yo lo puedo tener hasta 3 meses sin siquiera ponerle nevera ni nada. Él aguanta muchísimo. ¿Qué efecto se va viendo en el nopal cuando se guarda tanto tiempo? Pues lógicamente que se va deshidratando. Pero aparte de deshidratarse nada, ni siquiera se daña o se ablanda o nada. Entonces, te dura muchísimo. El nopal es una planta tan particular, que si tú pruebas este nopal, como lo acabo de probar yo ahora, es un nopal muy dulce. Si tú lo cosechas en la mañana, es un nopal, puede estar ácido. Entonces, según como te guste, tú puedes decir lo cosecho en la mañana, lo cosecho en la tarde o según para lo que lo necesites. En verduras, en el jugo o a veces en las tortas que hacemos, las comidas más que todo. Pero entonces esto se consume es tierno. Hemos aprendido a hacer mermeladas, hemos aprendido a hacer tortas, hemos aprendido a hacer ensaladas, jabón, muchas cosas hemos aprendido a hacer. Creo que no me vas a creer todos los usos que puedes darle al nopal. Te voy a mencionar algunos de los que nosotros hemos hecho durante el proyecto. Con el nopal se hace pintura, con esa pintura puedes pintar las casas y es una pintura que no queda, no suelta, no se adhiere pues a la ropa cuando tú pasas o te recuestas. Tú puedes hacer ladrillos, pero en cuanto al consumo, tú puedes, como decimos, es seguridad alimentaria ante todo, ¿no? Seguridad alimentaria en forma amplia, porque tú tienes que hablar de seguridad alimentaria, no solamente alimentación humana, sino alimentación animal. Si tú logras la supervivencia de tus animales, pues lógicamente eso implica seguridad alimentaria también para la familia. Pero también en cuanto al consumo humano, es algo muy importante porque tú puedes hacer dulces, tú puedes hacer tortas, tú puedes hacer jugos. Yo me gusta hacer los jabones para comer, me gusta hacer las mermeladas y en jugos. Y porque tenemos una ayudita ahí, porque cuando nos encargan podemos vender entonces para comprar lo que necesitamos y una ayudita que tenemos ahí. Mi esposo me ayuda. Y yo como vivo con mis papás también y mi hermana también está ahí entre todos. El nopal, primero que todo, es seguridad alimentaria, porque es una planta, dicho por los mexicanos, dicen ellos que quien siembra una planta de nopal siembra una despensa, y es lógico, porque tú siembras una planta de nopal y tienes ahí para hacer jugos, para usar como verdura, para consumir, así en crudo, entonces tienes muchísimas opciones, lógico. Y eso hace que tú puedas pensar en que el nopal es algo, más que una alternativa. En cuanto a propiedades para la salud, el nopal tiene ante todo fibra. Es algo que a mí me gusta que la gente conozca porque como estamos tan ajenos a la cultura del nopal, estamos hasta ahora empezando a conocerlo, aprendiendo a comérnoslo y todo, pues lógicamente la gente no hace el consumo en la forma adecuada, digamos. Entonces, las pencas maduras tienen muchísima más fibra, pero tienen menos proteína. Las pencas jóvenes tienen más proteína, pero tienen menos fibra. Entonces, tú puedes jugar qué esperas del nopal para consumir las unas o consumir las otras. Además, son más adecuadas según lo que tú vayas a preparar, son más adecuadas unas que las otras. Para vender, para consumir y para los animales. Para la salud dicen que es bueno para la digestión y para bajar de peso. A mí al principio no me gustaba por el sabor que tiene,
pero con el transcurso del tiempo que uno se lo va consumiendo, uno se da cuenta que sí tiene muchos beneficios más que todo para lo del estreñimiento sí me ha funcionado. Y por salud también uno se lo debe que comer. Cuando uno comienza a comérselo, el sabor que tiene no le agrada, pero entonces ya usted con el tiempo de consumirlo, pues ya usted se acostumbra como cualquier fruta que usted se coma o cualquier vegetal. Entonces ya usted comienza, ya el sabor que tiene ya a usted se le desaparece con el transcurso del tiempo que usted lo va consumiendo. Entonces ya usted se va acostumbrando a ir como cualquier fruta que usted se coma o cualquier vegetal. Realmente yo sí invito a las personas a que se den la oportunidad de conocer los productos de nopal y de consumirlos, porque es algo extraordinario llegar uno a consumir una planta, pero no solamente por el hecho de mejorar tu salud, de tener un producto de óptimas condiciones, sino porque detrás de ese producto estás también ayudando al desarrollo del campo, al desarrollo de un campo en las condiciones de nuestro, donde no tienen otra alternativa, donde ellos no pueden pensar en que puedan hacer algo diferente, sino que dependen de estas plantas. Pero hay algo más detrás de todo esto, y es que el proyecto que está desarrollando Fundación Guayacanal es algo que va dirigido a la conservación del bosque seco tropical. Y si tú logras trabajar con una comunidad la conservación de un ecosistema que va a dar beneficio a esa misma comunidad, estamos cerrando el círculo de una manera maravillosa. Yo llegué al nopal casi que por accidente, porque nosotros trabajábamos con sábila inicialmente, pero la información que me llegaba siempre me dirigía como hacia el nopal, y por eso empezamos a estudiar, a investigar sobre el nopal. Pero yo no acabo de sorprenderme, con los años que llevo trabajando con nopal, no acabo de sorprenderme de todo lo que puedes tú hacer con el nopal. Entonces realmente es una planta maravillosa, porque con un solo cultivo tú haces muchísimas cosas, lo puedes direccionar de muchas formas. Y de hecho, te digo, de las cosas que nosotros hemos hecho al nivel que lo hemos podido desarrollar, porque lógicamente tú sabes que tenemos una limitación de recursos. Pero por ejemplo, estamos produciendo gas en las casas de las chicas, gas para cocinar ellas, con biodigestores alimentados con nopal. Fuera de eso, están aprendiendo ellas a introducirlo en su dieta. Y para mí eso es algo extraordinario, que tú puedas tener una planta, que te la comes, que con los residuos puedes alimentar tus animales, que con los residuos puedes producir energía. Yo creo que realmente no hay una sola planta que te dé tantas cosas. El nopal es una planta de miles de usos y beneficios. La ayuda y progreso que trae a las regiones que la cultivan son muchas, desde su alimentación hasta la creación de diferentes productos de uso casero. Tiene grandes beneficios para la salud. Es rico en calcio, potasio, fósforo, sodio, aparte de su gran aporte de fibra y vitaminas. Ayuda con problemas de cáncer, azúcar, estreñimiento, digestión, entre muchos otros. Entonces cabe preguntarse, ¿por qué no aprovechar más sus beneficios?